Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades. Sebastián Domínguez Lozano Chano Domínguez, bienvenido, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Te veo sin el piano y a uno se le hace raro estar aquí charlando con el gran Chano Domínguez. ¿Dónde te has dejado el piano? Espérate, hoy se me ha olvidado, no me lo he traído. ¿Qué es el piano para ti? Es una herramienta, una herramienta que yo utilizo para comunicarme con otros músicos o expresarme para el público que viene a los conciertos, que viene a escucharnos, ¿no? Es eso, pero significa muchas cosas, no es solamente una herramienta, ¿no? En realidad, ¿no? Porque para mí ha sido el instrumento que me ha dado la posibilidad de recorrer el mundo entero, ¿no? Tocándolo, ¿no? Y yo tengo una relación con él siempre lo digo, ¿no? Como de amor-odio, ¿no? O lo amas y vas para él y tocas mucho, o de repente no lo tocas en unos días porque no te suena bien. O sea que es una relación muy densa. ¿Y se puede hablar? ¿Se puede hablar a través del piano? ¿Has conseguido expresar Hombre, lo que a través de la sientes? música se puede expresar muchísimas emociones, ¿no? Muchísimos sentimientos. De hecho, yo creo que los músicos, lo que le ofrecemos al público al final, digamos lo que le vendemos, son sensaciones, ¿no? Son sentimientos, es algo que por eso el público viene a los conciertos, porque yo creo que todos estamos ávidos de que nos emocionen, de que nos pongan los vellos de punta o de que nos hagan algo que te hagan sentirte de una forma diferente, que no lo vas a conseguir de otra manera que si no vas a un concierto o a un ballet o una obra de teatro o te pones a leerte un libro y te quedas embelesado. Ese tipo de cosas yo creo que el ser humano las necesita. Yo diría que son básicas, ¿no? Porque es el alimento del alma, ¿no? ¿Y te acuerdas la primera vez que te pusiste delante del piano? ¿O hacía tanto? Me acuerdo muy bien. Me acuerdo muy bien porque era un niño pequeño. Mi tía, yo tenía una tía que tenía una amiga que tenía un piano. Y a veces íbamos a su casa y yo recuerdo de la primera vez de yo jugar con un piano, hacerlo así. Que yo ni tenía ni idea que después yo me iba a dedicar al piano, pero es la primera vez que yo recuerdo tener en contacto con un piano. Después ya recuerdo en la televisión en blanco y negro de ver tocar a Arturo Pavón. Ah, sí. Arturo Pavón, grandísimo pianista de flamenco, uno de los precursores del piano flamenco, y me acuerdo de quedarme también bastante impresionado con eso. ¿Y te dejaste llevar tú o te empujó alguien que dijo,
este niño tiene algo? No, la verdad es que yo era un poco como el patito feo, la oveja negra de mi familia, porque en mi familia no había ningún músico y yo desde pequeño le pedía a mis padres una guitarra. Claro, en mi casa no había la posibilidad de tener un piano, nunca lo hubo, eh, pero yo lo que veía cuando bajaba a la calle era la gente de mi barrio tocaba la guitarra, había gente que tocaba flamenco y yo me quedaba embelesado viéndolo, y entonces yo pedía ese instrumento que mis padres afortunadamente me regalaron cuando yo tenía 8 años, ¿no? Que fue cuando empecé a tocar música, que fue con la guitarra. ¿Y cuándo llegó ya el piano profesionalizado? Porque claro, arrancarse con una guitarra yo creo que puede ser un poco más fácil que un piano. Un piano al final es Mira, de largo plazo. Los instrumentos, ¿no? son todos, cada uno tiene una complicación y todos tienen... yo no sabría decir si uno es más fácil que otro, ¿no? Los instrumentos todos tienen. Pero para mí el proceso de llegar al piano fue bastante lento y tardío, porque yo me cambié de la guitarra más al órgano y a los teclados cuando tenía 16 años, pero yo no me senté al piano hasta que tenía 20 años. Yo en realidad llegué bastante tarde al piano. Y a partir de ahí uno tiene que seguir formándose, tiene que engrasarse. Mira, ¿Se puede llegar a olvidar? Yo sigo practicando cada día. Mira, hay una frase muy buena, que es una pregunta que le hicieron al grandísimo Pau Casals, violonchelista, cuando tenía ya 90 años. Le dijeron, pero señor Casals, ¿usted por qué sigue practicando? Y él le contestó, dice, porque creo que estoy mejorando. Entonces... nunca se llega al top, ¿no? Nunca se llega... Quiero decir, si tú amas lo que tú haces, si a ti te gusta lo que tú haces, eso para ti es algo agradable, es algo que tú vas a querer hacer pues por eso, porque yo veo que aprendo cosas nuevas, veo que descubro sonoridades o combinaciones, no sé, siempre descubro algo, siempre hay algo interesante que no sabía y que quiero saber. Entonces, la música no tiene fin, los que tenemos fin somos los músicos, ¿no? Que podemos llegar hasta un punto o hasta otros, pero la música es infinita, diría yo. Respirabas el flamenco por las calles. ¿Cómo se crece en una educación musical en la que la trayectoria de uno es dar de lo que tiene uno sí mismo, no de la formación que le den otros, sino de ser también autodidacta, de crear desde cero en casa? Bueno, es un poco... yo creo que los músicos nos vamos influenciando de todo lo que tenemos, de todo lo que nos pasa alrededor, no solamente de la música que oímos, ¿no? Y yo he tenido la suerte de nacer en una familia, primero que mi papá era un aficionado al flamenco grandísimo, y él tenía ya su pick-up con sus discos de flamenco, y yo recuerdo cuando yo tenía, en los años 60, yo tenía 7, 8 años, que yo empezaba a tocar la guitarra flamenca, ya escuchaba los discos de flamenco de mi padre. Y mi madre era una cantadora escondida de canción española, porque ella se sabía toda la copla y ella era cantando todos los días. O sea que yo, a pesar de que en mi familia no había músicos, sí había una gran afición a la música y a la música de nuestra cultura, ¿no? Con lo cual yo me he criado muy alrededor de todo eso, pero también hubo un momento en que para mí hubo un punto de inflexión, que fue cuando se empieza a escuchar la radio de la base naval de Rota. Allí en Cádiz teníamos la suerte de coger la radio de Rota, y en aquella época, en los años 60, imagínate, oíamos grupos que los discos no estaban aquí. O sea, yo recuerdo escuchar Grand Fan, Emerson Lake and Palmer, Uriah Heep, muchos grupos que los conocíamos a través de esa estación de radio. Así que es como una mezcla, o sea, uno se cría con todo eso, y eso es lo que al final sale, ¿no? Todo con lo que tú te has formado y con lo que tú has trabajado cada día, ¿no? O te has empapado. ¿Y por qué crees que eres un gran pianista? Yo no creo que sea un gran pianista. Ya te lo digo yo.
Lo que sí creo que soy un currante de la música, porque lo que he hecho toda mi vida ha sido tocar y tocar y tocar y tocar y aprender, intentar aprender y crear. Y siempre me he visto en las circunstancias de tocar con uno o con otro, como ahora, por ejemplo, con Hamilton de Holanda y con Rubén Dantas. Y todo eso te provoca el estar alerta y el estar ávido de querer hacerlo bien y de querer estar ahí a tope, ¿no? Ujú. Has citado a dos grandes también, porque junto a este talento del piano le vamos a sumar una mandolina y le vamos a sumar también un cajón peruano, que no sé si es la primera vez que, que vemos cómo casan estos tres instrumentos. Pues probablemente, yo no he visto un trío con una formación así nunca, pero tiene mucha lógica esta formación y te explico por qué. Hamilton de Holanda es un virtuoso de la mandolina, es un músico brasileño que está ahora mismo considerado al más alto nivel en su país y yo tuve la suerte de conocer hace 3 años cuando fui a tocar a Sao Paulo. Él vino de Río, se subió a tocar conmigo y ahí hubo una conexión muy natural, de momento, o sea, muy fuerte, ¿no? A partir de ahí se creó una relación musical que se ha venido desarrollando en estos 2 años y que al final se ha terminado con la incursión en el trío de Rubén Dantas, ¿no? Porque Hamilton es un músico brasileño, improvisador, pero conocedor de la música de su tierra, de la música popular y muy amante del flamenco también. Entonces, junto con toda esa cultura, más lo que yo aporto desde el lado de mi idiosincrasia andaluza y flamenca, Rubén Dantas era el glue perfecto, era el pegamento perfecto que unía esas dos maneras de entender la música, ¿no? Porque es un músico brasileño, pero afincado aquí desde hace más de 40 años y que tuvo la suerte de estar en el sexteto de Paco Lucía durante más de 25 años. O sea, fue además el precursor del cajón flamenco. O sea, el cajón no se tocaba en el flamenco hasta que Rubén Dantas lo tocó. Así que para mí es un trío con un peso específico muy, muy fuerte y en el que desarrollamos las músicas que nos encantan y con las que nos sentimos, bueno, pues como en casa, ¿no? Tanto por el lado de Hamilton como por el mío. Pues déjame, Chano, que escuchemos un poquito cómo suena esa fusión en el escenario. Hay, Chano, veces que uno nota feeling con alguien casi sin conocerle. ¿Cómo no? Y al final eso se nota en el escenario. ¿Cómo no? Yo creo que las personas nos tenemos que conocer las que nos tenemos que conocer. Y cuando se produce esa energía, ¿no? de ida y vuelta, tú te das cuenta rápidamente, ¿no? Y eso es lo que nos ha pasado en este dúo, ¿no? con Hamilton y después con la venida de Rubén. O sea que es perfecto. Tú haces sentir al público y el público te hace sentir a ti. ¿Hay una especie de boomerang que cuando das vuelve? ¿O hay veces que dices, ¿has sentido alguna vez frialdad? Totalmente. No, frialdad también la hemos sentido, ¿cómo no? ¿Cómo no? El escenario
es un receptor muy grande también de toda la energía que el público emite hacia él. O sea que hay conciertos que yo noto mucho como la energía va y vuelve, ¿no? Como la gente te devuelve toda la energía que tú has entregado en el tema, la gente con su aplauso y con su manera de estar en el lugar, te lo devuelve todo. Y después hay públicos que son más fríos también, y que no quiere decir que no les guste, pero que son más fríos y la energía es diferente. O sea, depende mucho donde vas y el tipo de local también influye mucho. A mí, por ejemplo, me encanta tocar en sitios pequeños, donde tienes el público cerca, porque la energía es tan directa que puedes mirar a los ojos, ¿no? Al público y ver cómo están reaccionando, ¿no? Y eso me encanta, eso me gusta. Ya no hablo de la diferencia entre países, sino en nuestro propio país. ¿Notas diferencia entre el norte y el sur de España o el público de las islas? Bueno, la verdad es que yo aquí me he sentido muy querido por todos lados. Te lo digo sinceramente. Dicen que aquí en Pamplona somos muy flamencos, a pesar de ser muy fríos. Tengo mucha suerte porque en este país, a mí, por donde voy, tanto si digo Cataluña, que es donde resido actualmente, o Andalucía, o Galicia, o el País Vasco, bueno, y aquí en Pamplona, si me habéis tenido hace 2 años en la Bienal de Flamenco, que hacéis aquí, tocando con la Orquesta Sinfónica de aquí de Navarra, además. O sea que yo siempre he sido muy bien y con mucho cariño recibido en todos lados de este país. Soy muy afortunado por eso, ¿eh? Y Allende los Mares, cuando te ha tocado viajar, ¿dónde te has sentido diferente? ¿Por las culturas? Bueno, depende. Y los contrastes. Mira, te diré que cuando vas a tocar a países como del norte de Europa, o incluso de Europa a Alemania, o Suecia, Finlandia, Dinamarca, estos países, son gente que ama mucho la música, pero son muy correctos. Son como muy de aquellos de que te dejan que tú termines hasta el último momento, que respire, y entonces aplauden muy correcto. Después hay otros países que la gente son mucho más efusiva, ¿no? Pero creo que realmente yo no diría que hay un público bueno y un público malo. Y si hay un público malo, es el público que se queda en su casa. Ese es el malo, porque si vienen a verte, para mí ese es bueno. Aunque te aplaudan más o te aplaudan menos. Y el público que, ya no te hablo de los bises, de quedarte con ganas de más, pero sí ese público que a veces lo que está pidiendo es un poco una improvisación, que sorprendas, no solamente ir a conocer el último disco o conocer las canciones más conocidas de tu Bueno, esto biografía. pasa en mis conciertos constantemente, porque yo siempre digo que yo vivo de la improvisación, que muchos de los temas que yo he compuesto son como un mero pretexto para después poder, con esa idea musical, con esa estructura musical, poder crear en el momento y poder improvisar. Así que para mí la improvisación está presente en todos los conciertos que hacemos, siempre. ¿Y el público eso también lo sabe entender? ¿Se da cuenta? ¿Tratas también de que se dé cuenta? Más que tratemos que se dé cuenta, yo creo que es algo que la gente sabe entender desde el momento en que pasan cosas imprevistas, y que los mismos músicos nos sorprendemos unos con otros, ¿no? A veces incluso. Con lo cual, cuando tú vienes a un concierto un concierto mío, sabes que va a haber muchos momentos para eso, para el improviso. De hecho, lo hay en cada tema. O sea, porque el tema se plantea de la manera que sea, introducción, la melodía, y después hay todo digamos, un desarrollo, unas variaciones de ese tema, que son todo improvisaciones. O sea, que eso pasa constantemente en mis conciertos. Y el tipo de música también se presta a ello, es decir, el flamenco vemos también mucha improvisación sobre el tablao en los escenarios, ¿no? El jazz parece que también se presta un poco... No, son músicas que beben de eso y que necesitan eso y que están formadas a partir de eso, realmente, o sea, a partir de la improvisación y a partir de la creación en el momento, o sea, es fundamental. No vas a oír un músico de jazz que no improvise, no tiene sentido.
casi. Ya. Y creo yo creo que todos los músicos han improvisado. Mozart improvisaba muchísimo. Bach no paraba de improvisar y de escribir muchas de esas cosas, afortunadamente, porque en esa época era la única manera de que nos quedara la música, ¿no? No como hoy en día que le damos al récord y estamos grabándolo todo y lo tenemos todo registrado, ¿no? ¿En qué momento se pasa del flamenco al jazz? ¿Hay un buen puente para pasar de uno a otro? Porque creo que también tus pinitos los hiciste con el rock, al final, bueno, ha habido un poco de todo, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo creo, no sabría decirte, porque es una evolución muy, muy natural, porque como te he contado al principio, yo empecé tocando la guitarra flamenca y eso me fue llevando a los teclados, y en los teclados estuve tocando con un grupo de rock en los años 70, que era cuando el movimiento del rock andaluz, con todos estos grupos como Triana, Alameda, Imán, el grupo CAI, que era en el que yo estaba, y ese fue mi primer contacto ya con los teclados, y ahí tocábamos una música que ya había mucha improvisación, pero que estaba influenciada más por el rock sinfónico que oíamos en esa época, de grupos como Pink Floyd, o Yes, Genesis y todo este tipo de grupos. Y después fue llegando el jazz a través de la fusión. Yo llegué más al jazz a través de los grupos de rock fusión como Return to Forever o Mahavishnu Orchestra o With the Report, todos estos grupos de los años 70 y 80 que empezaron a utilizar el lenguaje del rock y los instrumentos más rockeros, pero también con mucho lenguaje de jazz, ¿no? Con mucha improvisación. Y la vida, la personalidad, ahora estás viviendo en Cataluña, pero has estado también en Nueva York. ¿Echas de menos algo? ¿Te habría gustado también conocer algún otro sitio para salir cada día a la puerta de casa? He tenido la suerte y tengo la suerte de dar vueltas para arriba y para abajo y de ver muchos lugares y me gustan muchos sitios del planeta. Pero te diré que como estamos aquí, yo creo que somos muy afortunados los que vivimos en esta piel de toro, porque tenemos un clima fantástico, tenemos una gastronomía impresionante y tenemos una gente maravillosa. O sea que para mí, ahora que he vuelto con todo esto de la pandemia, entonces estoy encantado de volver a disfrutar de las cosas de mi tierra. ¿Cómo no? ¿Ha dejado heridas profundas en la cultura la pandemia? Indudablemente, ¿no? Nos ha parado mucho a todos, nos ha frenado mucho y lo que yo creo que es peor de todo es que nos ha fatigado. Hay como una fatiga general, ¿no? Estamos todos como, bueno, un poco deseando que esto de verdad acabe y que podamos volver a esa añorada normalidad. Pero sí, como nos ha tocado a todos y nos ha hecho reflexionar y cambiar muchas cosas, porque yo mismo que vivía en los Estados Unidos, pues decidí volverme y repensarme muchas cosas, ¿no? Entonces, sí, como no, esta pandemia nos ha dejado un poco, nos está dejando, claro. Pues habrá que seguir empujando, habrá que seguir volviendo a llenar los escenarios, los auditorios, volviendo de alguna manera a esa normalidad de la que hablas y haber aprendido algo de todo esto, porque si no... Pues sí, yo espero que sí, pero parece que no, parece que, no lo sé. que la gente, o sea, con todos estos líos no cambiamos mucho. Chano, muchísimas gracias, ha sido un placer. Igualmente, Roberto. De verdad, que vaya muy bien. Gracias. Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven,
Soluciones para todo tipo de necesidades.